Bien, jóvenes, buenas noches otra vez. Creo que podemos comenzar ya nuestra clase. Bien, les había dado una práctica, ¿no? Una práctica bastante cortita. No sé si tienen alguna consulta sobre ello, si desean comentar algo o desean... No les ofrezco resolver porque, de hecho, vamos a continuar avanzando y al avanzar vamos a resolver problemas de ese tipo. ¿No hay ningún comentario? Bueno, entonces continuaremos. En la última clase hemos aprendido el concepto de derivada, ¿verdad? Hemos visto que fundamentalmente una derivada es la pendiente de una recta tangente a la curva que estamos estudiando, ¿verdad? Esa tangente puede ser en un punto preciso o puede ser la ecuación de las tangentes, que cuando vamos a un punto preciso de la curva, pues dibujamos ahí la tangente. Esa tangente, para fines operativos, se traduce en, aquí tengo derivada de y con respecto a x, ¿no ve? Si se acuerdan, era el límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. ¿Se acuerdan, verdad? Habíamos definido esto, inclusive ustedes habían tenido oportunidad de ver un video en el cual nos mostraban gráficamente de dónde sale esta fórmula. Esta fórmula esencialmente es la interpretación geométrica de una derivada, ¿no? Es cuando el delta de x tiende a 0, o sea, el incremento. Nosotros podemos usar esta definición para encontrar la derivada de una función, de cualquier función. Primero, vamos a ver diferentes formas de notación. Es decir, hay diversas. Yo os voy a ir enseñando a medida que avancemos nuestra materia. ¿Listo? A medida que vayamos avanzando, pues vamos a ver diferentes notaciones. Las más importantes. Esta que tenemos acá. A ver, vamos a hacer con este colorcito. Notación. Esta notación quiere decir derivada de la función y con respecto a x. X termina siendo la variable independiente y es la variable dependiente. Si yo tengo una función, por ejemplo, y igual x cuadrado más 3x menos 2, una función cualquiera que me estoy inventando en este momento, la variable que está despejada viene a ser siempre la variable independiente. En cambio, esta variable, la que es igual a toda esta, es la variable... ¿Por qué le aguantas tanto a esta mierda? ¿Por qué le aguantas tanto? Que lo quiero. Ay, así como ella, hermana. Creo que alguien está escuchando una novela. Bien. Entonces, como les decía, esta es la variable dependiente. Y es dependiente porque sus valores dependen de los valores de x, ¿verdad? Y acá en esta notación vamos a poner a la variable dependiente, que en resumen es la función, con respecto a la variable dependiente. Entonces la que se llega a derivar al final es la variable dependiente, como vamos a ver luego. Esto también yo puedo escribir de esta manera. Es otra notación. O simplemente y'. ¿Listo? Este prima quiere decir derivada. Entonces, la vez que veamos esta prima, es una notación que yo uso bastante por su sencillez.
Sin embargo, poner así, o poner así, o poner así, o poner de las diversas maneras en que podemos expresar una derivada es exactamente lo mismo. Eso vamos a ir aprendiendo más formas según vayamos avanzando nuestra materia. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer son algunos ejemplos para encontrar la derivada de diferentes funciones. Por ejemplo, encontraremos la derivada de esta función, de la que escribimos aquí al azar. Esa función es y igual x al cuadrado más 3x menos 2. ¿Listo? Si yo les pido encontrar la derivada al final de cuentas se traduce en un límite que está expresado acá. Esta es la definición de una derivada. Y eso es lo que siempre constituye una derivada desde el punto de vista operativo. Entonces, yo debo resolver este límite aplicada a esta función para encontrar la derivada. Bien, entonces la derivada de y con respecto a x termina siendo un límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. Si se acuerdan, en una clase anterior les había mostrado que esto que está entre paréntesis representa la variación. Entonces, yo debo reemplazar este valor exactamente donde aparece x. Por tanto, esto va a ser x más delta de x al cuadrado más 3 x más delta de x menos 2 menos función de x. Entonces, menos x al cuadrado más 3x menos 2. Todo entre delta de x. ¿De acuerdo? Es el límite. Entonces, si es el delta x el que tiende a 0, yo tengo que encontrar la manera de levantar la indeterminación, porque si yo reemplazo acá, fíjense, tiende a 0, este es 0, y me da la misma función menos la misma función. Por tanto, necesariamente va a ser 0 sobre 0. Eso ocurre siempre. Es un límite indeterminado. Entonces, la manera es desarrollando la función que tengo en el numerador y simplificar con esta delta x, que también va a ocurrir siempre. Fíjense, la derivada de y con respecto a x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de qué? Desarrollamos este binomio. Viene a ser x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado. Así le ponemos paréntesis. Más 3 por x, 3x. Más 3 delta de x. Menos 2. Menos x al cuadrado. Menos 3x. Más 2. Todo sobre delta de x. Y aquí ocurre algo que también siempre les va a ocurrir. Los valores que no llevan delta de x terminan simplificándose, lo cual es lógico, ¿verdad? X cuadrado menos x al cuadrado se van. Continuo bien, este tiene, este no tiene. 3x con menos 3x. Seguro se van a restar. Y al final de cuentas, menos 2 más 2 también. Entonces, todo lo que me queda va a quedar en función de delta de x. Yo voy a poder factorizar un delta de x, simplificar y luego aplicar el límite. Límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Qué me ha quedado así? Ya voy a factorizar, ¿listo? Delta de x. Este primer factor, 2x. El segundo, más delta de x, ¿no ve? Porque es delta de x al cuadrado. El tercero, más 3. El delta de x lo estoy factorizando. Y no hay más. Sobre delta de x. Simplifico este con este y se levantó la indeterminación. Resuelvo el límite y me queda. Esto tiende a 0, por tanto este es 0. Me queda 2x más 3. Listo.
Esto me muestra que la derivada y', la derivada de esta función, es igual a 2x más 3. ¿Se entendió? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esta es la forma entonces de calcular una derivada. Les escucho si tienen alguna pregunta, jóvenes. Cualquier duda que tengan. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es una derivada? Literal, solo reemplazamos, ¿no ves? Donde está la función, esa partecita no la he entendido bien. Esta La última, parte que simplifica. ya. Mira, mi derivada me dice cuando delta x tiende a 0. ¿No ve? Entonces, hay un factor que me está originando la indeterminación, porque esto es indeterminado. Yo debo simplificar, y simplifico delta x con delta x. ¿No ve? Entonces, aplico el límite, es decir, reemplazo. ¿Y qué es lo que reemplazo? El delta x. Tiende a 0, por tanto, esto es 0. Por eso me sale simplemente 2x más 3. ¿No ves? O sea, como hemos resuelto los demás límites también. Igualito. No sé si ahora me Al hace... principio de mes, dicen, cuando has reemplazado x al cuadrado más 3x menos 2. Ah, ya, ya. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? La pregunta sería, a ver, voy a escribir acá. Hallar la derivada de la función y igual a 2x al cuadrado menos 3. Aplicando la definición. ¿Listo? Vamos a resolver este otro ejemplo. ¿Qué es la definición? Me dice que la derivada de y con respecto a x, y', está bien, ¿no ve? Este prima les he dicho que quiere decir derivada, es lo mismo que poner así. No hay problema. Es igual al límite. Fíjense, cuando resolví todo esto, hay mucho x, delta x, y uno puede confundirse. Entonces, en vez de x, se acostumbra a utilizar h. ¿Listo? Es exactamente lo mismo, solamente que en vez de delta x voy a usar h. Entonces, esto es la función de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Se entiende, verdad? Lo único que he hecho es que en vez de delta x estoy usando h. Es más claro, es mejor. Si ustedes quieren usar delta x, no hay problema. Es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que para esta función, que es la que quiero derivar, donde aparece x, debo de empezar por x más h. Porque estoy poniendo función de x más h. Estoy incrementando. Si se acuerdan el trabajo de gráficos que hicimos en la clase anterior. ¿No ven? Menos la función original sobre h. Si se acuerdan también, esta expresión equivale a la tangente de dos puntos de mi función. ¿No ve? Y como tiende a 0, esa tangente prácticamente es en un punto. Ya está. Entonces, y' aplicando la definición es el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De fx más h. Entonces, 2, no, aquí está, perdón. 2x más h al cuadrado, menos 3. ¿Lo ve? Esto. Menos la función f de x. Esta y es lo mismo que decir f de x, ¿no ve? Igual y igual todo esto, por si acaso. Entonces, como es menos la función, menos, abro paréntesis, porque este menos afecta a ambos términos, 2x al cuadrado menos 3 sobre h. ¿Lo ve? Ahora sí, no sé si me has entendido. Lo que he hecho ha sido traducir esta expresión y aplicar a mi función.
Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Entonces, cuando yo hago esta aplicación, quiere decir que estoy encontrando la derivada. Ahora simplemente tengo que resolver este límite. Y' entonces es igual al límite cuando h tiende a 0. Debo desarrollar todo esto, ¿no ve? Si os reemplazara, me daría 0 sobre 0. Siempre me va a dar indeterminado. Y siempre voy a poder eliminar todos los términos que no tienen h. Afortunadamente. 2. Desarrollo este binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Menos 3, menos 2x al cuadrado, menos por menos, más 3. Todo sobre h. Vamos a continuar. Y' igual, límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué? Voy a desarrollar esto. 2x al cuadrado más 4xh más 2h al cuadrado menos 3 menos 2x al cuadrado más 3 sobre h. Y como les decía, en todos los casos se van a eliminar todos los factores que no tienen h o delta x. Buscamos. 2x al cuadrado no tiene. Busco y encuentro. ¿Vale? Este se elimina con esto. Este tiene h, menos 3 más 3. Y listo. Está listo. A ver, espérame un ratito que me voy a acomodar para poder continuar. Estoy un poco abajo. Ya. Entonces, fíjense, mi derivada, y', que es lo mismo que decir derivada de y con respecto a x, puedo usar cualquiera de las dos notaciones, es el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 4xh más 2h al cuadrado. Nada más, ¿no? Sobre h. Que es lo mismo que decir límite cuando h tiende a 0, factorizo h, y me queda 4x más 2h sobre h. H se simplifica con h y desaparece la indeterminación. Por tanto, mi derivada va a ser, reemplazo, ¿no ve? H tiende a 0, por tanto este h es 0. 4x. Listo. Esa es la derivada. ¿Se entendió? Si han entendido, por favor, pónganme un comprendido con el botoncito verde. Bien, joven. Eso es, fíjense que son límites muy sencillos. Pero si yo trabajo estos límites con exponenciales o logaritmos o senos, cosenos, caramba que se me puede complicar mucho. Entonces, afortunadamente ocurre lo que voy a mostrarles ahora. Calculen la derivada, ayúdenme, por favor. Yo les pido que ustedes en sus casas tengan siempre un papel y vayan haciendo junto conmigo. ¿Listo? Si voy muy rápido, díganme, yo me voy a detener. A ver, vamos a calcular la derivada para una constante. Y igual 4. ¿Listo? 4 es una constante, ¿no ve? Listo, calculo la derivada. Y' es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función, aquí está, x más h. Pero aquí es 4, no tiene ninguna variable, por tanto es simplemente 4. ¿No ve? Menos la función 4
sobre h. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es 0 sobre 0 indeterminado. Pero de todas maneras, si yo derivo una constante, esta constante siempre me va a dar, voy a escribir aquí al lado con otro colorcito, su derivada viene a ser 0. Vamos a calcular la derivada ahora cuando y es igual a x. ¿De acuerdo? Y' igual límite cuando h tiende a 0 de fx más h. O sea, x más h. Menos f de x sobre h. Esto viene a ser x más h menos x. No se vergonzoso, ¿no? Y' igual x más h menos x sobre h. X se va con x. Y aquí arriba me queda solamente h, que puedo simplificar con esto. Y el resultado viene a ser 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que la derivada para una función y igual a x es 1. Muy bien. Voy a seguir avanzando. Voy a calcular la derivada para una función x al cuadrado. ¿Está bien? Voy a hacer aquí con otro colorcito. La derivada entonces para x al cuadrado viene a ser el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos función de x menos x al cuadrado sobre h. Ese límite viene a ser x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. X al cuadrado con x al cuadrado. Aquí factorizo h y viene a ser h 2x más h sobre h. ¿Lo ven? H se va con h y el resultado es 2x. Por tanto, la derivada de una función x al cuadrado es 2x. A ver, calculen ustedes, por favor, cuánto vale la derivada por una función y igual x al cubo. ¿Pueden hacerlo? Les espero unos minutos antes de hacerlo yo. Si alguien me da el resultado, tiene 5 puntos. ¿Cuánto sería el resultado si yo quiero calcular la derivada de esa función x al cubo? Por lo menos, ¿quién me explica cómo hacerlo? ¿Cómo es? ¿Quién se anima a explicarme cómo hacer? O si alguien puede editarme el resultado, una maravilla.
A ver, yo voy a ir resolviendo. Si alguien termina antes que yo y me dice el resultado, igual se gana los 5 puntos. ¿Listo? Vamos a hacer eso para no perder mucho tiempo. Voy a hacer en esta otro ejemplo. Dice, saldría 3x al cuadrado. Muy bien. Saldría y' 3x al cuadrado. No alcancé a ver quién fue el que me dictó el resultado. Yo le hice Coyo Peralta Ronald. Ya, perfecto, Ronald. Muy bien. Te voy a anotar aquí así. Ronald Coy. Listo, para no olvidarme. ¿Cómo ha hecho Ronald? Ha hecho así. La derivada y' es igual al límite cuando h tiende a 0 de fx más h. O sea, x más h al cubo. Menos f de x al cubo sobre h. ¿Lo ve? Lo cual es lo mismo que el límite que h tiende a 0. Debo desarrollar esta. Uy, espero que me alcance el campo. El cubo del primero más 3 veces el primero, el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo, menos x al cubo, sobre h. X al cubo con x al cubo. Este es igual al límite cuando h tiende a 0, factorizo h y me queda 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado sobre h. H se va con h. Como h tiende a 0, este es 0 y este es 0. Resultado 3x al cuadrado. ¿Han visto? ¿Cuánto sería la derivada para y igual x a la cuarta? ¿Pueden hacerlo? Ese de 3x al cuadrado, ¿puede repetir, por favor? Ya. Me dices cómo obtuve este 3x al cuadrado, ¿no? Fíjate, es que lo hice directo. Habiendo simplificado el h, lo que tengo que hacer es reemplazar 0 en cada h. Por tanto, este término se vuelve 0 y este también se vuelve 0, ¿lo ve? Y lo único que me queda es 3x al cuadrado. Por eso es 3x al cuadrado. No sé si me entendiste ahora. ¿No era 3x al cuadrado h? No, porque este h se simplificó. A ver, es que estoy haciendo muy rápido, parece. Mira, eliminé este x al cubo, ¿no ve? Entonces, aquí lo que me ha quedado es 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo. Todo sobre h. Me estoy olvidando el límite cuando h tiende a 0. Y este es igual al límite cuando h tiende a 0. Lo que he hecho es factorizar este h por factor común. Porque para que mi límite no sea indeterminado, aquí es indeterminado, ¿no ves? 0 sobre 0. Tengo que simplificar con este h. Entonces, factorizo ese h. ¿Y qué me queda? 3x al cuadrado, ¿no ve? Nada más. Más 3xh, porque este era h al cuadrado. Más h al cubo, sobre h. Ahora ya puedo simplificar este h, ¿no ve? Lo simplifico, reemplazo, por eso es que este sale 0, 0, y aquí simplemente me queda 3x al cuadrado. ¿No ve?
Aquí si quieres, 0, 0, y me queda este valor de 3x al cuadrado, que es mi resultado final. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando hago x a la cuarta? Voy a hacer esta misma operación. Por supuesto que a la cuarta ya es más largo, ¿no? Para poder hacer a la cuarta, necesariamente yo debería acordarme del triángulo de Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Estos son los coeficientes de cubo, ¿no? Aquí están. 1, 3, 3, 1. ¿A ver? Y a la cuarta sería 1, 4, 6, 4, 1. Pero en definitiva, voy a hacer la misma operación, igualito. Y esto me va a dar y' 4x al cubo. Si quieren, háganlo, les ha de dar este resultado. Y es la derivada de x a la cuarta. Y bajo esa lógica, fíjense que estoy teniendo un resultado repetitivo. Este era x. 1, ¿qué es en definitiva? Es x a la 0, ¿no ve? X a la 0 es 1. Aquí, fíjense, este 2 se ha bajado y aquí que queda el x. Este 3 se ha bajado y a este le he restado 1. Aquí era x a la 1, 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. Si yo les preguntara, ¿cuánto es la derivada de x a la novena? ¿Qué me responderían ustedes bajo esa lógica? Tengo un resultado 9x 9x, 8. octavos. exacto, ¿no? Octavo. 9x a la octava. ¿No ve? Pues fíjense que es un comportamiento repetitivo cuando se tiene el mismo tipo de función. Y eso es una maravilla. Gracias a eso, nosotros podemos decir que si yo tengo cualquier función, a ver, vamos a hacer ahora con rojo, no, con rojo bien grueso, y igual x elevado a cualquier constante m, mi derivada va a ser n por x a la n menos 1. ¿Sí o no? Siempre. ¿A ver? Y entonces, yo sé que esta derivada la he hallado aplicando el límite. Siempre, siempre se aplica el límite. Pero como se va a repetir el resultado, ya no necesito aplicar mi límite. Voy a aplicar como una fórmula, como una regla. Y esa es una de las primeras reglas de las derivadas. Entonces, hacer este trabajo con los límites se puede volver muy laborioso, muy largo. Si yo aplico estas reglas de derivación, la derivada me resulta ser bastante sencilla. ¿A ver? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Yo escribo mi primera regla de derivación. Y la derivada de esta va a ser, otra vez, nx a la n menos 1. ¿Por qué? Porque cuando aplico los límites, esto me sale repetido. Es una repetición. Y esta repetición, afortunadamente, nos permite a nosotros aplicar reglas de derivación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahora vamos a aprender
las reglas más importantes de derivación. Las primeras. Esta, que resulta de repetir el resultado, es una regla de derivación. Y estas reglas de derivación, afortunadamente, se cumplen para la mayoría de las funciones. Y eso nos da origen a unas conocidas tablas de derivación. Nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer nuestras derivadas en función de tablas, utilizando tablas. Entonces, el límite es la introducción, a nosotros nos permite ingresar al campo de las derivadas. Una derivada es un límite. Es un límite cuando el incremento, el delta x, tiende a cero. En unos segundos se va a cortar, por si acaso, nuestra señal. Ya saben ustedes que esperamos un ratito y luego me voy a volver a conectar, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos a escribir las reglas de derivación. Estas reglas las tenemos en nuestro texto. Yo les voy a subir las más importantes al Moodle. Y también les voy a subir una tabla de derivación. Ahora ya no vale la pena que escriba nada porque se va a cortar en un ratito. Yo les voy a subir una tabla que la bajé de internet. Si alguien tiene o consigue una tabla